Flixolé nos ofrece este espacio. Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. González. Dani Palacios. Cuidado, espérate. Hay que leche. Vamos a hacer un hueco. Ha venido Areta. Que tenemos un quest Ponte aquí. Ha venido Areta. Ha venido Areta y va a estar poco tiempo porque aquí hace ¿Qué hace frío? Pues nada, cambiamos el... ¿Dónde te pones? Ponte en el medio, José. No. Sí, hombre, sí, ¿cómo que no? Venga, que no. Ya he estado yo mucho tiempo en el medio. Aquí estáis helados, ¿eh? ¿Sí? Hombre, joder, hace Sí. frío porque no hay quien pare aquí. Ya lo he apagado. No, Queremos que pero este es el si- tiempo lo si más que yo pueda. ya voy a estar un momento. Ponte aquí. No me va a dar tiempo a coger frío. Queríamos... Venga, que no, ponte. Sí, da igual. Está en el medio, yo- Pues te ponemos en el medio. ¿Esto se está grabando? Sí, se está grabando. Hola. claro. Si no, no tendría lo suyo. Queríamos hacer aquí un agujero y Dani y yo salíamos como las hormigas del hormiguero. como tracas pero y barrancas. No nos ha dado tiempo. ¿Has escuchado algo de lo que estamos diciendo? No, es mi primer, ¿cómo se llama esto? Tu primer podcast. No es el tercero en el que vienes No, con pero nosotros. yo- Pero, ¿no? sí, pero no con este despliegue. Ya lo había sí, hecho eso la sí. radio. Yo creo, esto es como la Es que esto Metro es todo, Goldwyn Hombre, esto es aquí todo hay nuevo. duro, ¿eh? Esto es todo nuevo. Esto es radio, televisión y Claro, podcast claro. también. Ah, Pues Bueno. yo creo que lo que hemos dicho te iba a gustar. Bueno, pues yo espero que habéis dicho cosas que me hubiera gustado que hubieran compartido conmigo gente que no está ni Horacio Valcárcel, con el que escribí el 1 y el 2. Nosotros pensábamos que estábamos escribiendo una película policíaca y ahora resulta que es como de culto, es una cult movie. Y tampoco está Javier Muñoz, con el que escribí El Crack Cero, ese nos ha ido demasiado pronto, además, Javier. Entonces, no le ha dado tiempo tampoco a asimilar que el Crack Cero podía estar más o menos a la altura del otro, ¿no? Pero bueno, supongo que habréis hablado de esto, de lo que suponía Areta y todas estas cosas, ¿no? Y que os lo agradezco mucho. Estábamos divagando un poco. Estábamos hablando de Madrid. Estábamos hablando del Madrid que se ve en el Madrid de crack. la época que también claro. nosotros lo recordábamos de cuando, porque es nuestra generación. Pero Nosotros eso no- nacimos en Claro, esos. estamos hablando si eras consciente eso cuando no- lo grabaste, no, eso no- de enseñar cómo iba a ser el Madrid de los 80, cómo iba a ser, para que lo viéramos eso- ahora, quiero decir. Eso no tiene mérito, porque eso tú ruedas en el año que ruedas y entonces la ciudad está como está, ¿no? Hombre, el único mérito es que a mí me gusta la Gran Vía, que me parece que siempre ha sido, no sé, una vía con vocación americana. Puede ser la Gran Vía tiene mucho que ver con Chicago, con Nueva York, la parte esta de la Gran Vía que hace esquina con el edificio maravilloso del Cine Capitol es como el Flatiron, pero nuestro, pequeñito. Pero entonces los cines, todo lo que hay, restaurantes, los kioscos que adornan la calle, en verano las terrazas, joder, el mundo de la Gran Vía a mí siempre me gustaba. Ahora, claro, la Gran Vía es otra, está llena de manteros y de gente que vende otro tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que cuando pasen los años quedará pues como era entonces, un poco mordida, hasta Sepu, todavía Hemos está, hablado de Sepu. claro, Sepu estaba... claro, Manila, las cafeterías, todo ese mundo que sale en la Manila, película. sí. Pero bueno, el mérito es que rodamos eso. Si lo hubiéramos rodado en Barcelona, pues estaría Bueno, la pues gente era- diciendo... Y el "Joder, Wendy's, esa donde Barcelona me que se ha tomé la perdido". primera hamburguesa de mi vida. En el Wendy's en el Wendy's de la Ah, Gran Vía. claro, ahí está. No, pero vamos, el crack es Madrid, o sea, te quiero decir, no hay claro. duda de que el crack se graba en Madrid, bueno, también en Nueva York, y bueno, es parte de lo que decíamos, que es como un personaje más de la película. Y con la música de Gluck, pues E hace una incluso vas combinación añadiendo perfecta. vamos. como capitulitos aparte, porque en la segunda está la Sierra de Guadarrama, ¿no? Sí. Que es otro escenario no tan urbano, pero que también Sí. forma del ADN, forma parte de ese ADN. Sí, Así ahora, que, según ha pasado el tiempo y tú reflexionas un poco, joder, el verbo reflexionar, y dices... he visto ahora últimamente una serie sobre Truman Capote y los sí, cines y la de no sé Ryan más. Murphy, esta de Feud. Y está como dividida por fundidos en negro. Mm. Y entonces, yo recuerdo que una cosa que yo pensaba que teníamos que tener en el crack, se lo decía a Miguel Sindera,
dividirla en fundidos en negro. El fundido en negro es muy del cine negro. El cine negro, el fundido, la voz en off, todas estas cosas le ayudan mucho, ¿no? Y está bien que nosotros teníamos una escena determinada y están jugando una partida a la oficina, no sé qué, y él pues escucha las voces y poco a poco funde en negro y ya se ve otro día, la ciudad, etcétera. Y eso, de alguna manera, a lo mejor pues te lleva a que hay algo de eso, de que puede haberse ido transformando un poco la película, no sé, en eso. Nadie pensamos que esta película tenía eso, pero ahora me estoy dando cuenta que alguna, porque en Las Palmas hay unos aficionados que dicen que Sesión Continua es otra película de culto, cult movie. Sí, por eso yo digo, ¿qué diría Horacio? Oye, Horacio, estamos haciendo cine de culto, como siendo. Bueno, eso nunca lo piensas, se te escapa. A estas alturas, yo solo puedo deciros que tú piensas en una película y sin darte mucha cuenta, cuando llegas al montaje tienes otra. De verdad. No, pero eso muchos no lo quieren reconocer. No, sí, quieren decir que la película que tienen pensada es como... Si te ha quedado aburrida, es reflexiva. Si te ha quedado... eso, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, pero yo me refiero a que tú llegas y dices, joder... Que de alguna manera las películas están vivas. Según las vas rodando. Pensaba yo que este plano, o esta mirada, o esto en el coche era fundamental y lo voy a tener que quitar porque no interesa nada. Luego hay alguien por encima de ti que ha manipulado. Y como decía Hawks, creo que era el que decía, ¿quién coño lo hace? ¿Qué diablos hace esto? ¿Quién coño hace esto? El abuelo tiene una frase que acojona que dice, alguien de muy arriba se ha interesado por ti, ¿no? Sí. Pues a lo mejor es lo mismo. Sí, pero yo hablo de cine, que tú estás en la mesa de montaje y nunca tienes el resultado que tú pensabas. A veces te sorprende y es mejor. Y dices, joder. Y a veces tienes la suerte de que capturas algo que ni siquiera tú tienes pensado. Lo que decía Orson Welles del rayo en la botella, ¿no? Decía que de repente da la casualidad que hay una mirada, un gesto, algo que pasa por el fondo que convierte en esa escena en algo especial, pero no es algo que tú hubieses pensado. Nunca es nada de lo que tú pensabas. Es decir, cuando tú ves un plano extraordinario de John Ford, que hay un entierro y está John Wayne hablando y están todos allí, los carros, y de repente hay un rayo que se pone y que, joder, y que empieza a llover algo y dice, esto no está previsto, es impresionante, nos ha sobrecogido. Entonces yo creo que el cine está lleno de esos momentos que los ves en el montaje y dices, pero joder, tenía que haber hecho esto otro, si la película va más por este lado. Entonces es un misterio y hay algo curioso, y cuando analizas las películas, sobre todo si eres ya mayor, que te evitas autorías y cosas de esas, pues entonces te das cuenta de que hay un misterio extraño en eso que se llama la filmación. Está ahí, porque cuando tú escribes, más o menos, todos escribís, bueno, pues, tienes controlado los diálogos, el personaje, ya lo que va a hacer, si se va al cine, bien. Pero entonces filmas eso. Y realmente cuando va al cine es otro cine del que tú pensabas, pero bueno, parece lo mismo, pero salen otros figurantes y la cartelera es distinta. Entonces empieza a tomar otro cariz cualquiera de las escenas que tú has hecho. Entonces estás en el montaje y dices, joder, resulta que si corto aquí y pongo esto, es otra cosa, pero está muy bien. Entonces se va transformando la película y no lo sé. ¿Y cuánto hay de eso en las películas del crack? ¿Cuánto te ocurrió eso? No lo sé, es muy difícil. Es que estáis hablando con una persona que ahora lo único que puedo presumir yo, de verdad. Pero presumir, ¿cómo se dice eso? Ponerte la medalla. Creo que soy el único director de cine de España y probablemente de Europa que jamás ha puesto un film de... Un film de ella. Eso es difícil. Sí, No, eso es difícil. Cuando tienes 40 años y crees como todos que eres muy listo, dices, coño, tengo que poner el crack, un film de José. No. Dice, una reedición. Dirigida por. No, es que es tremendo, porque ya la gente pone también un corto de fulano de tal. Sí. Ya da lo mismo. ¿Tú, en el crack, la película la que tú rodaste era la que tú tenías en la cabeza o mientras ibas grabando modificaste algo? No, tú no puedes tener en la cabeza, o sea, tú vas a Nueva York. Claro, que eso es un ejemplo de lo que te pasó en Nueva York. Claro, tú seguramente tendrías pensado otra idea de cómo ibas a rodar en Nueva York. Tienes otra idea, ¿no? Claro. Y pensar rodar de otra manera. Claro.
Con más equipo, ¿no? Y entonces perdemos la ventanilla de cámara, se queda en Madrid. Sí, eso sí. Y entonces es un drama, tenemos que llamar a Madrid y despertar a Paco Raval, que busque a su hijo, que era sábado, ¿dónde va a estar? Vete a saber, hablar con él y decirle, cógete el taxi, cógete la ventanilla de cámara, ya hemos hablado con Fotofil que van a abrir, vete al primer avión que salga para Nueva York y se lo das al piloto, al que sea. Bueno, una gestión tremendo de ayudante de dirección de verdad. Y entonces el avión griego aquel llegó y fuimos a recoger, entonces ya cambió todo el rodaje, empezamos a rodar por el Kennedy, entonces ya que estábamos allí, que no nos vamos a ir, y entonces esa escena que íbamos a rodar al final, cuando dice, oye, Rubén Tuen igual, guapo, no tiene nada, jamón, no, joder, eso lo ruedas al principio, cuando pensabas que ibas a rodarlo, entonces a partir de ahí es distinto, tú tienes que estar abierto a que puede diluviar y no quieres que diluvie y no tienes más remedio que rodar ese día, tienes que inventarte algo, tienes el coche preparado, funciona bien el parabrisas, vamos a hacerlo a través de la lluvia. Bueno, todo eso es oficio. El problema es que luego te encuentras con los metros, como digo yo, con Frankenstein en las latas, que está muy bien todas las escenas que has hecho probablemente, pero están muertas, están en una lata. Claro, pues eso no vale nada, tienes que apuntarlas. Las metes en la mesa de meso y dices, bueno, vamos a ver si esto tiene vida y a ver si funciona y a ver si este plano era bueno y si este está bien. Y bueno, entonces dices, joder, vamos a ver lo de la niña cuando vuela, tenemos el plano bien, está, joder, la voladura tiene que ser fuerte, vamos a ver si sale bien. Tú no lo sabes cómo va a salir. Y se rompieron los cristales, ¿no? De la cabina. Claro, eso no estaba pensado. No, entonces se le rompen los cristales y Alfredo aguanta. Él aguanta, claro, pero por ejemplo, esa reacción de... Se rompen los cristales, la reacción de Alfredo supuestamente tendría que ser otra, pero claro, el hecho de que... Él aguanta, él es un profesional y se da cuenta que es mejor el plano todavía. Claro. Está rompiéndose delante de él, ¡pum! El estallido ha sido tan tremendo que es fenómeno. Entonces tú dices, venga. También hay un momento en que al Moro se le cae una botella de Coca-Cola y la coge, pero la escena sigue. Pues claro, para dar... Sí. Claro. Por ejemplo, pues el personaje del Moro, el personaje del Barbero, estaban más o menos dibujados en el guión y sabíamos quiénes iban a ser los actores, ya los has elegido, has ensayado con ellos, como si fuera una obra de teatro. Pero aún así, por mucho que ensayes, es bonito la cara de Alfredo Landa cuando dice el otro en ese inglés, "It is all is over", que se acabó y tal. Y el otro le mira, ya se está en Nueva York, ni sabes inglés, ni sabes nada, pero bueno, te quiero, eres amigo mío. Bueno, todas esas cosas se van juntando y queda una película que la ves la primera vez y dices, yo me acuerdo que la vimos por la mañana, eso fue en Madrid Film, y la vimos solo Horacio Valcárcel y yo, y dijimos, está bien, ¿no? Sí, no, está bien, ¿no? Piensas eso, y luego por la noche, era la víspera de San José, es cuando viene ya Hueva, la gente de la productora, ¿no? De Warner y tal, y es cuando dicen ellos, Alfredo, quiero que sepas que yo no creíamos que podías hacer este personaje, que eres un actor estupendo, comicidad, pero que sepas que nunca pensamos y que estábamos equivocados. El joven, solo oírlo a las 3 de la mañana, porque fue después de cenar cuando fuimos a ver la película en la sala de Apolonio Morales 1, la sala de Warner. Y yo me di cuenta, la había visto por la mañana y de ahí de noche. Y dije, bueno, joder, no me ha pesado, está bien la película, no tiene tantos momentos, que esas cosas, que hay una cosa en el montaje y en las películas, que es verdad lo que decía Alberto Einstein, ¿no? El tempo del cine y el tiempo real son muy parecidos. Tú, una escena que no está bien, dices, joder, no acaba de irse nunca, anda, que no dura, venga, a ver, dile ya la frase, dísela ya, venga, y que acabe esta escena, por Dios. Pero, bueno. En cambio, una que está bien, pasa, es ligera, te pasa inmediatamente. Entonces, no lo sé, vistas... Bueno, yo hace mucho que no he visto el Crack, pero lo que sí es curioso es que el Crack dura 2 horas. Sí. El Crack 2... Dura un poco menos. 2 horas. Dura 2 horas. A mí me pensaba que dura un poco menos. No sé, y el Crack 0, 2 horas.
cuando lo medimos. Yo no sé ahora si habrá pasado algo, pero 2 horas, eso es extraño. Y hay gestos más o menos lo que mismo. son comunes en las películas, pero que son estupendos, porque entrañan cierto riesgo. Por ejemplo, en Crack 1 y el Crack 2, el caso acaba como a los 40 minutos de la película, pero la película empieza cuando acaba el caso, realmente. Ya. Eso sí, bueno, era como una caja china. De Sí. eso Eso te iba a preguntar. eso te vamos a Claro, preguntar, estaba estaba preguntando Conrado. antes. No, claro, se iba a llamar la caja china, que no sabíamos por No, qué. pero eso era otra. No era el Crack. ¿No era esta? No, era Es esta. que no encontraba la explicación. No, es que hay eso- en sitios que yo pone que se quería- iba a llamar la caja china. No, yo quería haber hecho una película con Sinde, de cine negro, pero era distinta, no tenía que ver, era una chica de hija de un millonario y que desaparecía un poco en el cine negro de toda la vida, pero no sabían si estaba muerta, se había ido con un novio, no sé qué, y entonces tiraban de un detective que no era Areta, era otro tipo para que la buscara o se enamoraba, no tenía nada que ver. Tú siempre La pensaste caja cuando china. hiciste el guión que iba a ser Alfredo Landa, seguro. Sí, sí. Lo sí. tenías desde que estabais escribiendo. Sí, el igual guión. que cuando le dije a Alfredo iba a hacer Las Verdes Praderas, pues que iba a hacer el personaje. Podía haber hecho Areta podía haber sido perfectamente Sacristán, acababa de hacer Sí. también lo que con él, lo hubiera hecho bien. Pero no, tenía algo distinto. Alfredo Landa tiene un misterio y tiene un lado muy oscuro. Sí, tiene un lado oscuro porque Pepe no lo tiene está claro que tanto. tú se lo viste porque nadie lo esperaba. Y desde Y él mismo desde la lo primera decía. escena dices, ostras, Alfredo Landa puede ser peligroso. Hombre, se juega el papel desde Pu- la primera de la escena. primera Sí. escena. O sea, la primera escena así es Areta y así va a ser toda la película. A él por eso le gustaba el 2 más El que el 2 1, más. porque decía que salían cosas que él nunca se había visto y que estaban ahí, que su madre lo sabía y tal, Emilia, su madre. Y es verdad, yo conozco muchas cosas de su vida personal y tal, y había un Alfredo Landa muy desconocido para la gente y que era un tipo, como dices tú, que de repente este me puede... Me puede Él dar en una alguna buena entrevista tunda. dijo que el papel de Areta había que interpretarlo con los ojos. Sí. Desde Sí, los ojos. tiene esa tristeza. Bueno, él se llama Alfredo Landa, Areta. Areta, sí, sí, Por eso lo sí, puse sí, sí. como homenaje. ¿Cómo, ¿no? Germán. cómo conseguía, es una cosa que me fascina siempre, que le brillasen los ojos de esa manera? Bueno, es que además él no tiene foco en los ojos. Él no tiene punto de foco, no le coges que lo ves nítido. No tenía foco. Es curioso eso, ¿no? Nunca ha trabajado con ningún actor. Sí. Manolo Rojas lo decía. O sea, el foco exacto no lo tiene, no lo tenía. Él no lo tenía. Siempre lo tenía Por mucho rozado que ahí el tal, sí, foco. está sí, alrededor. Sí, ¿no? Pero, Sí, tenía pero- esa mirada, eso lo hacía especial. pero esa mirada que También Marilyn era miope. Y entonces, ya, no sé, sería eso, pero, por pero algo, ¿no? siempre me llama la atención cómo le brillan los ojos en el momento, en ese sí. momento. Tiene un brillo especial. Y es capaz de, siendo una misma persona, el mismo actor, y encima un actor tan encasillado durante toda su carrera, Claro. transmitir tantas cosas transmitir peligro, ser un personaje claro, peligroso, con la transmitir mirada. ternura, como por ejemplo en el bosque animado, que me han dicho cuando estás en momentos que dices, madre mía, toda la tristeza que estamos sintiendo todos los espectadores la está reflejando él con la mirada. Claro, es que era muy buen actor. O sea, Era que buenísimo, era espectacular. Era muy bueno. Y De yo, hecho, en las dos muertes, la de la niña y la del moro, vas a un plano muy cerrado Sí, sí, de de sus ojos, sí, sí, a sí. continuación. Para sacarle partido claro. a No, los está ojos, claro. ¿no? Pero fíjate tú, las estructuras son parecidas, ¿no? Llega alguien, primero hay una escena pretítulos a lo James Bond, Sí. en donde en una es esta, pues eso, lo de la gasolina en el Crack 2, cuando tira, en otra, en esta, el chico que maltrata a la mujer, en el Crack es la entrada en la cafetería, el bar de carretera, y luego ya empieza la música, empiezan los títulos y empieza ya la historia, donde le ve situado, donde vive, su casa, etcétera. Y poco a poco la oficina entra y ya entra un caso, y entonces van entrando los casos poco a poco, que al principio crees que van a ir por un lado, pero realmente van por otro, ¿no? El tipo aquel, llámeme, se supone que está en un hotel, no, está en un hospital. La 3P04 no era. Entonces, bueno, y todas van así. Entonces, el problema de hacer el Crack 0 es que yo no quería salirme de eso, pero claro, había cambiado mucho el mundo. Entonces yo dije, nada, seguimos igual. Porque el Crack 3 que Seguimos había en los- grabado, que había seguimos- escrito. No, eso era otra cosa. Él venía de un país árabe. La que íbamos a hacer con Alfredo. ¿Y Entraba cómo es- pasaporte, entonces entraba Alfredo, pum, le ponían el sello. Y esa primera escena, que tanto en el 1 como el 2 son escenas, bueno, con mucho ritmo, con mucho... ¿Sabes cómo? O sea, ¿ya habéis Bueno, escrito eso el Crack 3 cómo iba a ser ese inicio de película o todavía el no? inicio no lo teníamos. Sabíamos que era que llegaba, que había estado bajado durante mucho tiempo
tiempo en los países árabes, en los Emiratos Árabes, en los sitios. No quedaba muy claro, además, en qué, si con gente que estaba trabajando, un poco a la Pinkerton, y como si fuera... Y entonces ya llegaba aquí, y aquí tenía la primera sorpresa, que era la chica, que era la sobrina del peluquero, que pensaba yo que lo iba a hacer Amparo Larrañaga. Ajá. Y entonces se llamaba como él, claro. ¿Cómo se llama el peluquero? Rocky. Pues esta era Rocky. Y era la sobrina de Rocky. Entonces era una chica muy lista, estupenda y tal, y que quiere trabajar con él, pero no de secretaria, sino ir con él y hacer los casos. Toda esa historia era distinta, no tenía nada que ver. Entonces yo, cuando y se murió Horacio, y ya sabes que se acabó la historia, ya no quiero más cracks. Pero empezó a suceder una cosa muy rara. La propia viuda de Alfredo, Maite, que era muy amiga mía, me dijo, tenías que hacerlo, haz una trilogía. Siempre hablábamos en casa, la trilogía. Sin Alfredo, imposible, que olvídate. Y sus hijas un día también en Málaga, tal. Y un día yo vi la película Sicarios, Sicarios, que siempre las confundo, joder, una es la de... Una es de Javier Muñoz y otra es la de... Sicarios es Javier Muñoz. Sí, Sicarius, la otra Sicario. Y entonces Víctor Clavijo. me gustó mucho la película y le dije a Luis, oye, voy a llamar a este y le vamos a charlar, que es muy bonita la película y el Víctor está muy bien y no sé qué. Y en directo él empezó a decir, tienes que hacer el Crack 3, tal. Y dije, joder, no es normal que en una semana o en 10 días continuamente te está viniendo, tienes que hacerlo. Y entonces le dije, con una condición lo voy a hacer, que escribimos tú y yo el guión, ¿vale? Y que lo haga Víctor Clavijo, el personaje. Pues en eso quedamos. Bueno, pasó el tiempo y al final pues nos pusimos a ello, hicimos el guión y era Víctor Clavijo. Estrenaron aquello de los Brothers, Lehman Brothers, ¿cómo se llamaba aquella Brothers? Sí, los datos del canal estaba, sí. Y no solo era actor, sino era productor. Coincidió... Entonces fuimos a verle al teatro, vi la representación y entonces me dijo, teníamos que hacerlo, pero no, los fines de semana no ruedo. Yo, no ruedo, no lo haces, porque claro, como te vas a ir el jueves y yo no ruedo el viernes ni el sábado. Si lo hacemos en 5 semanas, es imposible, sí, lo entiendo. ¿Solo 5 semanas rodaste la peli? Sí, es imposible. Muy Navidades, poco. ¿no? Fue Sí, las Navidades. No se necesitó más, se rodó bien, no hubo acopio de nada. Incluso ganamos un día, creo. Teníamos que haber terminado el sábado y acabamos el viernes. Sí, pero que sin ningún problema de tiempo ni de premura. Si es que era de 5 semanas. Si hubiera habido un viaje como a Nueva York, hubiera sido de 6. Claro. Te chupas la otra semana allí. Volver a empezar 5 semanas. Si eso depende, por eso unas duran una cosa. El abuelo más larga, 12 semanas. Claro, el abuelo es 3 horas. Entonces, pues se acabó Víctor Clavijo. Y ya está. Hubiera haberle que teñido, porque es pelirrojo, ¿no? Claro. Pero entonces... ¿Y se te ocurrió de repente? Dijiste... Josito me dijo, bueno, pues ¿cómo hacemos? Pues llama a este. Y llamó a Javier Muñoz, que yo lo había visto, y era igual que Alfredo Landa, un cómico. Dices Carlos Santos. Carlos Santos. Dices Carlos Santos, claro. Joder, digo, Carlos Santos. Carlos Santos. Sí, eso es otra decisión arriesgada, porque Víctor Clavijo... No, arriesgada, no, era como Alfredo Landa, hacía el personaje ese de Polilla, ¿cómo se llamaba en la serie? Bovedilla o así. Bovedilla, sí. Que era el cómico. Sí, claro. Bueno, físicamente incluso hay un parecido más más cercano. Un poco muy alto, tal, no sé qué. Y entonces le citó y entró en la oficina, eso lo he contado muchas veces. Hola, ¿cómo estás? Hola, Areta, ¿qué pasa? Y, o sea, no hubo dudas, porque yo nunca he hecho casting ni lo iba a hacer ahí con ese personaje. Y entonces nada, charlamos y le dije, mírate la película y olvídate, vas a ser tú. Y no sé, a la semana y media de rodaje, no te digo nada porque yo creo que va muy bien, le has cogido muy bien la manera de fumar, la manera de mirar, y todas esas cosas exteriores, pero interiormente está sacando muy bien el mundo de Areta. Yo te voy a ayudar en el montaje, respetando las miradas, tal, no sé qué, y esa cosa, ¿no? Y fenomenal. Y tampoco veían a Miguel Ángel Muñoz. Y entonces dije, sí, lo voy a hacer. Sí que es una también como el Moro, ¿eh? Claro, y está muy bien. Está incluso cuando muy dice bien. cosas en los momentos dramáticos, cuando el otro le va a matar al final y le dice, porque tú eres el hijo de no sé qué, y la chica esta que tal, y le dice, ahí lo llevas. Que dices, y la gente se ríe, pero lo dice en serio. Ahí lo lleva sí. a través del cristal. Entonces, pues nada, eso es la historia.
que me gustaría que lo hubiera visto Horacio, claro, por supuesto. Y luego, pues nada, con Javier nos llevamos estupendamente, porque yo soy todo lo contrario de los directores de cine. Yo quiero al guionista. Porque tú eres guionista, principalmente también. No, porque yo he sido guionista 10 años. Y los directores no odian a los guionistas. Es el enemigo suyo. Claro. Igual he empezado a dirigir por eso, un poco. No, le envidian porque les quita autoría. Sí, sí. Vete fuera, vete fuera, vete fuera. Y yo al contrario, yo cuando he rodado lo quería. Sinde en el rodaje conmigo. Y a Javier Muñoz en concreto, que le habíamos hablado, hizo como... Batimos lo de la película de Alequines. Sale 11 veces. Sí, verdad. Hace muchos cameos, sí. Haciendo cameos. Pero ya no porque salga. Sí. Lo que te quiero decir es que sale muchísimo Javier Muñoz. Lo que quiere decir es que estaba constantemente en el rodaje. Lo que quiero decir es que estaba siempre, que no era ese que te dice que te va a decir, oye, ¿por qué haces esto? No, encantado, pregunta. Sale en el casino militar, en esta de boxeo, sale muchos sitios. Entonces, donde no le ves, está ahí en donde comen, está en una mesa leyendo el periódico, en tantas partes. En donde, en el casino militar, no. Casino militar sí sale comiendo. Pero cuando, no, y leyendo el periódico, cuando se les ve a ellos que están al fondo, que le dicen, venga, vámonos a ver este tipo. Está leyendo un periódico, está en toda la película. A él le gustaban mucho los cracks. Disfrazado. Era un fan. Entonces, de los no, pero con esto lo que quería decir es que al haber sido guionista, por eso nunca he puesto un field day, porque yo sé que una película la hacemos muchas personas, ¿no? Y decir la autoría, no, tú sin el fotógrafo, ¿qué coño vas a hacer? No, podrías iluminar, pero mal, porque no sabes iluminar. Y sin el decorado, yo siempre rodeo decorados, sin el Gil Parrondo, aquí no fue Gil Parrondo, fue otro, pero es igual, tú le pides lo que quieres y él te lo va haciendo, y le puedes decir que la puerta va acá, o que sea de cristales para que sea transparente, que la puerta sea de correderas, o que, bueno, pero él te lo hace, y el vestuario lo dices, pero hay quien se encarga de como Tirinareta y sus nikis, y los peinados, todo, o sea que eso, y lo más importante es el guionista. Entonces yo me acuerdo que se lo comenté mucho a él, digo, se nota, y me gustó Sicarios, porque nosotros no somos cazadores de imágenes, no somos Godard, no somos Stanley Kubrick, no somos Lelouch, somos más como era Billy Wilder, Mankiewicz, todos estos. Nos gustan mucho los personajes, el ambiente, los diálogos, el decorado, el cuidar, el mimar. Se nota que somos de la Underwood, no somos cazadores de imágenes como yo les llamo, que no, porque estamos a gustos en un decorado, con un diálogo, un fuego de la chimenea, y cuéntame cómo fue lo que ocurrió, y a partir de lo bien que estén los actores, lo bonito que estén los diálogos, se va creando un clima y tal. Fíjate, más sencillo de rodar. Un clima que pasa exactamente lo mismo que a la hora de hacer la película y entras en la sala de montaje. Que de repente los personajes también crecen sin necesariamente tener toda la información sobre ellos. Que muchas veces los espectadores van completando un poco la información de los personajes. Hombre, eso más allá deja cierto misterio. Que eso es lo también, bonito. ¿no? Porque muchas veces la relación que hay, por ejemplo, entre el piojo y el abuelo. Por supuesto que tú te la tienes escrita, pero los espectadores van aportando más cosas sobre esa relación. La relación del piojo y el moro, igual. Pero luego hay otra cosa, es que se une todo. Por ejemplo, tú estás rodando la escena con Patricia Vico y en la primera escena, ¿no? Y hay un momento que tú le tienes que decir a él, cuando termines esa frase, mira, porque yo voy a meter un trueno, un relámpago, que nos va a venir muy bien, que se ponga a llover, y queda muy bien. Entonces le dice, ¿y qué va a hacer usted? ¿Ha pensado cobrarlo? Y ella dice, si lo hago tengo que separarme de mi marido. ¡Bum! Y suena eso. Entonces se va queda mirando y coge el teléfono y dice, mira, dale un paraguas a la señora tal, que está no sé qué, no sé qué. Sí, me ha olvidado ella salir de casa, y se vuelve a hablar como si no pasara nada, ni ya se va a divorciar. Y ya está, y termina la escena y está muy bien. Entonces tiene que encajar inmediatamente con que está con el otro. Y quiero que te duches, oye, un momento, vas a dudar de mí, de no sé qué, y vas engarzando todo. Eso lo vas pensando mucho en el guión. Pero luego está muy bien el que los actores sean muy cómplices del guión y de la historia, porque en medio de ello le puedes meter cualquier cosa que no estaba prevista, ¿no? Yo qué sé, cuando estábamos ensayando ya el mismo día de rodaje, que era el primer día, le dije yo, cuando él decía, toma, que sé que te están buscando los hermanos, no sé qué, no sé cuál, y le da el dinero y le dice,
Muy bien, amo, porque un hombre sin dinero es un bulto sospechoso. Es un bulto sospechoso. Eso no estaba, eso lo mete él y lo mete porque ya está muy bien. Está totalmente metido en el personaje. Claro, ya está metido en el personaje. Pero bueno. Hay gestos, es eso, que no estén Horacio ni Javier. Hay gestos, por ejemplo, que hace. Oye, pero esto no era. Estoy haciéndolo entero. No, bueno. Aprovecha. Son los comentarios del director. Vais a hacer 3. El crack 1, el crack 2 y el crack 3. Porque van a salir 3 horas. No, pero. A mí hay una cosa que, al volver a verlas anteayer para el podcast. Cada uno le da el significado a las películas que tiene el mismo en su interior. Claro, para mí son tuyas, claro, son tuyas. Al final escapan hacia ti, ¿no? Y ¿tú qué crees que son el crack en su esencia, aparte de cine negro bien confeccionado? Pues es el recuerdo de las películas policíacas que veía yo en el cine Ibiza, en el Narváez, que me gustaba mucho, en blanco y negro, aquellas historias de, no sé, que tenían que ver pues con las que hacía Tony Mann y cosas de esas, no sé, y el ambiente que había, que yo no sabía lo que eran decorados y eso, pero bueno, había un ambiente muy bonito que se veía, los muebles que había, la gente bebía whisky, esas cosas, ¿no? Pues entonces tiene algo que ver con esos recuerdos, que a mí me gustaba mucho el cine negro. Yo entonces no era cine negro, eran policíacas. El cine negro ya viene después, cuando ya eres mayor, ya tienes 20 años y empiezas a ser más pedante y más cursi, entonces ya empiezas a hablar ya no de policíacas, que a uno que dice policíacas es peor que uno que dice el film noir, joder, un film noir es importante, ¿no? Pero bueno, lo que me ha servido a mí el aguantar hasta aquí, a un modelo como yo del 44, es para darte cuenta de que el cine es colectivo, de que es injusto. Que el mérito se lo lleva una persona solo. Sí, es muy injusto. Por eso te decía que estoy orgulloso de haber aguantado y no haber puesto un film de ni cuando gané el Oscar, ni en ninguno, sino por ser dirigida por... Y ojo, yo no he visto nunca un film de Hitchcock, un film de Billy Wilder, un film de John Ford, directed by, pues ya está, es tu trabajo, es el que has hecho. Lo otro, hay otros trabajos. Y por eso siempre he querido que el guionista era lo mejor, porque cuando yo he escrito guiones para tanta gente, para Eloy de la Iglesia, Pedro Lea, Antonio Mercero, Jiménez Rico, Roberto Bodegas, Drobe, yo qué sé. Quizá, fíjate, ahora estaba pensando, el que más me enseñó fue León Klimovsky, porque el que era un verdadero cineasta. Controlaba bastante bien su oficio. No, y sabía mucho de su oficio y no se lo tenía creído. Había hecho películas estupendas. De todo tipo, además. Salto a la Gloria es una maravilla, pero lo mismo hacía La Noche de Valpurgis. La Noche de Valpurgis, sí, cualquier película, sí. La que yo escribí, que hizo él, La Casa de las Chivas, y podíamos hablar de René Adoré y de Kim Vidor. Y me enseñó que era un hombre, ¿cómo te diría yo? Lo que decía aquel personaje de Cautivos del Mal, que lo he metido yo encabezando el libro este que salgo ahora, decía, para dirigir hay que ser humilde. Se lo hice a Kirk Douglas, ¿te acuerdas de aquel tipo? Porque le decía, usted no lo ha sido. Tenía un equipo estupendo, buenos actores, tal, pero usted... Y para dirigir hay que ser humilde. Y el que era humilde era Klimovsky. Y todos estos eran de un filde. Yo les veía, escribía películas, 10 años para todos ellos estaba escribiendo. Y yo dije, si yo llego alguna vez a dirigir, será todo lo contrario. El guionista compartirá. Bueno, yo pedí que en la fachada, por supuesto en el cartel, que eso no venía nunca, pero en la fachada de asignatura pendiente estuviera puesto guión de Sinde y mío, en todas partes, y yo he luchado por ello, y que estuvieran conmigo siempre. En cambio, claro, tú pensabas en otros y enseguida estás trabajando con ellos y luego olvidan al guionista ya sobre ello, y los críticos no te quiero ni contar. Fulano quiere decir aquí, dice, no, fulano no quiere decir nada porque eso no es idea suya. Claro, eso es idea de otro. Pero es que con un mal guión, un director, es muy difícil que salga la película. Imposible. Es imposible. Un mal director puede sacar adelante un buen guión. Un buen guión, pero al revés. Lo importante es el guión. Lo más importante, ya lo decía John Ford, una buena historia. Él decía historia y unos buenos intérpretes. Si no te sales de ahí, es muy difícil. Yo siempre lo digo, la gente cree que a estas alturas, que yo sé que no he hecho una obra maestra nunca, ni la voy a hacer porque ya he dejado de hacer esto. Eso es evidente, y yo sé lo que son obras maestras en el cine, incluso en el cine español, como es Plácido.
Pero no he hecho una película mala. Yo no he hecho una película mala. Una película que estén mal los actores, que esté mal la cámara, que esté mal la planificación, que esté mal entre la música, que estén mal los diálogos, que no se crean. Eso también lo sé. No lo he hecho. He hecho ese tipo de cine artesanal y que hay, como en toda la gente, secuencias en algunas películas tuyas que de repente dices, oye, están muy bien. Ahora, una cosa es una secuencia y otra cosa es una película entera de hacer una maravilla. Pero yo tengo secuencias buenas, en Volver a empezar, la de Boda Luis Fernández es una buena secuencia. En You Are the One, la que tiene Iñaki Miramón y Lidia Bosch cuando están hablando, es una magnífica secuencia que sé que se pone mucho en las estudios, en las escuelas, en montaje. Es decir, que he hecho buenas secuencias, naturalmente, pero lo que es una obra maestra, no. Pero también te digo que no he hecho una mala. No hay, joder, qué horror de película. Cosa que muchos compañeros míos, que algunos han hecho películas estupendas, tienen algunas que dices, madre mía, está como no has visto que no funcionaba. Bueno, está bien ser humilde, pero aquí los tres pensamos que yo creo ponemos un poco más en valor. Si es mejor serlo, que si dentro la te largas y que es una presunción. Y además todos los grandes directores, si te das cuenta, joder, John Ford es humilde. Nunca está presente en sus películas, nunca dice, ¿ha visto qué plano? Ya, sí. Hay directores que dicen, vaya plano que estoy haciendo. Orson Welles es el primero de la clase siempre. Pero Billy Wilder no, rueda también normal, que no te dice, fíjate ahí, fíjate lo que estoy haciendo. No. Bueno, el Crack, tú fíjate, José, la grabaste en el 80, la primera. ¿No? Se estrena en el 81 y todavía seguimos hablando del Crack como una película. Ha crecido con el paso del tiempo el Crack. De culto, la secuencia donde le dice, eres un hijo de puta. No, vamos, eres un hijo de la gran puta. Cuando le pilla. Que le dije a Alfredo, más bajo el segundo que el primero. Eres un hijo de puta. Sí. Pero vamos, eres un hijo de la gran puta. Que le dolió más ese, ¿eh? Claro. El que se lo dice más bajo le duele más al moro. Ese es el día que se murió John Lennon. Ah, sí. Llegó diciembre la del noticia. 80. Dice, el día que se murió John Lennon, llegó allí, lo mataron, que le pegaron los tiros a la entrada del hotel, ese hotel siniestro. Yo creo que el Dakota, vaya sitio ahí se rodó la salida del diablo, sí. Yo creo que en los escenarios que hablábamos antes de los personajes de los secundarios, ¿no? Sobre todo del abuelo y tal, también aciertas muchísimo con los escenarios que sacas. O sea, el Frontón Madrid, voy a hacer un Blancas, Cowboys de medianoche, voy a cogerme así una cosa. Torres Blancas, escucha, es que una parte, el Templo de Devot, una parte muy importante de la película es la preproducción, la localización. O sea, cuando hace, que eso es lo más bonito de la película para mí. Nos acordamos de dónde has grabado. O sea, quiero decir, porque si hubiese grabado en otro cualquier sitio, ¿dónde es esto? Lo mejor es salir de Madrid en un coche, el de producción, que se encarga de las comidas, la reserva de la habitación de los hoteles donde vayas a parar, el fotógrafo, Manolo Rojas, el cameraman, que para mí siempre ha sido muy importante, como para Michael Powell, el que va a decirte sí, no, esto está bien, el cameraman, el decorador, para decir, en este sitio no te preocupes que yo te hago una escuela aquí maravillosa, ponemos un mapa en la pizarra, o sea, el decorador y el director y el guionista. Y ese viaje vamos a localizar, la que sea el abuelo, pues venga, vamos a localizar. Anda, que no había que localizar. De hecho, el Frontón Madrid yo creo que es la última vez que se ve el Frontón Madrid. El Frontón Madrid. Tiene barbería. Lo tiraron enseguida, me parece. Tiene barbería. Tiene barbería, pero ¿después del Crack o antes del Crack? No, antes del Crack. Íbamos localizando lugares. Vale. Un frontón y además con barbería. Este es el nuestro. ¿Cómo es la entrada? Fenomenal. Luego arriba tiene el este. Vamos a rodar de verdad museo. Que sea una velada de verdad. Y rodamos de verdad. Cuando sales están hablando, se te oye la voz. No la cabeza que se está estudiando. Y luego hay una entrada en el Crack 2 de los Villares, que está la cámara desde arriba y sale Areta subiendo, que pone Villares. ¿Eso que es la Gran Vía? No, eso es Vallecas. Ah, eso es Vallecas. Eso es la avenida de la Albufera. El billar que hay en Vallecas. Que ya no existe. Está localizado, por eso digo, cada película luego la localizas muy bien. ¿Dónde vas a rodar? Tienes tiempo de sobra. No luego llegar y decir, oye, no me gusta esto. El Villares está muy bien, tenía una rejilla que daba la Albufera. Lo bonito era, porque eso era del tipo del Buscavidas. La subida esa es del Buscavidas. Él va subiendo. Y es muy neo-noir. Es utilización de los neones y demás. Ha utilizado luego mucho Michael Mann en
el ladrón y demás, que por eso lo han sabido captar muy bien los chicos de la residencia a la hora de hacer el tráiler moderno. El tráiler del Crack. Está ahí ya metido en esas Oye, imágenes. Garci, ¿y cómo se te ocurrió todo el monólogo de Arturo Fernández del final del Crack 2? Ese despacho, ¿sabes de quién es? Ese es el de... El psiquiatra tan famoso, López Ibor. ¿Ah, sí? Pero que no corresponde a la casa de fuera, ¿no? O la casa de fuera es otra. Y hay esta es varias. otra. En la zona donde ponemos el árbol de Navidad. Que lo pusiste, ¿no? Eso es en Boadilla, eso debe ser Las Lomas, ¿no? Sí, Las Lomas. Las Lomas. Sí, será Las Lomas, sí. La casa esa enorme donde le dice el otro. Preciosa Yo casa. también soy jardinero. Esa es una. Esa casa seguirá. Otra es la casa Sí. y otra el despacho. O sea, no tiene nada que ver. El despacho era el de López Ibor. La hija, que luego me la ha recordado muchas veces porque trató a mi nieto, que también es oncóloga, pero por lo visto él dijo, García me cae bien, no sé que no van a y que lo van a respetar, sé que ama los libros y tal, y ahí rodamos un par de días con Arturo Fernández, que Arturo ya cuando ya se lo sabía dijo, oye, yo esto es la primera vez que voy a hablar tan seguido, porque el diálogo... pues estúdiatelo, le decía a Landa, porque no va a cortar, te va a rodar el plano. Lo va a hacer del tirón. Claro, De hecho, el puro ni lo toca. O sea, el puro lo tiene en la mano, pero no hace uso casi. Cuando creo que dice aquello. No, nuestros medicamentos de Areta no matan, lo que pasa es que no curan. No curan. Pero tampoco cura. Sí, pues estaba soberbio él. Está muy bien, está muy bien. Y de nuevo también... Ensayamos mucho, nunca ensayaba él. Dice, coño, esto No, y no el para final mí. de la escena está muy bien. 2 días ensayando antes de rodar. Que él coge el teléfono, llama y dice Areta no es utilizable. Y ahí digamos... Que además es un final que es súper retorcido en el sentido que en el Crack 1 Areta pilla a los malos. Pero se le quita el dramatismo enseguida cuando le dice el otro. A ti nunca te ha dicho que es un Exactamente, luego acabas con Rosario, es que mi madre esperaba una niña. Gilipollas. Pero ya es un hombre luchando contra un sistema que no puede controlar. Y luego Es también genial. está muy bien detrás de todo esto, que a mí, claro, que es la parte más bonita que tiene el Crack es la relación de amistad de él con el abuelo. El abuelo va allí a, si es necesario, echarle una mano. Yo te hubiera sacado. Yo te hubiera sacado. Y la orden dice, ahí la tengo. Y es maravilloso el monólogo de José Bodalba al principio, en el sentido de que él está echando de menos todo lo que la gente habitualmente detesta, que es la rutina diaria, el agobio, el ruido, los atascos. Se ha quedado encerrado, el abuelo se ha quedado encerrado en las verdes praderas. Sí. Que es la misma casa. Es la misma casa. Bueno, de hecho lo sabe. O sea, a Landa no hace falta que el abuelo le diga que está amargado ahí. Sí. Él ya se da Mira, cuenta. Abuelo, Él ya se da Suerte, cuenta que está hasta los huevos de estar ahí, claro, que lo que él quiere es pues el ajetreo de la Gran Vía. Hay una el escena centro. bonita de los dos que está rodado en el hotel. El Emperador. Con la Gran Vía de fondo de verdad. Eso lo hemos comentado al principio. Lo hemos sacado. Eso le da mucha vida. Eso le gustaba mucho a Juan Cuento. Hombre, que Esa escena, además, de hecho, lo haces a posta para que se vea el plano de la Gran Vía, se vea mucho Gran Vía. Él sale del metro. Sí, sale del metro de Santo Domingo, sí. Y sin cortar el plano entra ahí, porque está al lado, el hotel, sube la escalera, y entonces entra allí todas esas... La cristalera, eso sigue todavía. Verse la Gran Vía, como se ve. Yo tengo varias preguntas de estas. Lo típico de la gente que es muy fan al Crack, que ya he visto que cada vez hay más gente. Localizaciones. No, localizaciones no. ¿Qué pasa con ciertos personajes y dónde van ciertas cosas? Primero, una cosa que yo creo que hay gente que seguro que hay debates. ¿Rocky realmente está en Nueva York, sí o no? Aunque le dice... Lo queda ahí abierto. Rocky ha estado en Nueva York porque él da muchos detalles. Areta está claro que sí porque lo hemos visto, pero Rocky ha vivido en Nueva York. Él dice, un amigo mío dice que vivió ahí en Brooklyn, que ese puente es estupendo. Eso dice él, un amigo. Areta cuando vuelve le dice, yo he estado en Nueva York, y le mira a Rocky como diciendo, vale, has estado en Nueva York como yo, que no he estado, claro. ¿Sabes? Y luego, por supuesto, que lo conozco perfectamente. Y luego, por supuesto, el final del Crack 2 es un final dentro de lo que cabe más o menos feliz, sobre todo para el personaje de Carmen. Él se va a Italia, ¿no? Él cierra la oficina, vamos a la investigación, se apaga el rótulo y se va con Carmen a Italia. Ese plano, por ejemplo, está hecho con grúa. Con grúa. Pero no te parece... No, parece normal, porque estás viendo el guardián de check, se apaga, ¿ves? ¿Quién le ha pagado a él? Claro, se va, no se nota para nada. ¿Qué pasa con Areta y con Carmen? Acaba ahí. Pues ahí se quedan, ¿no? Pero digo después de eso. ¿Esa relación dónde va?
pues hasta que se haya acabado, si es que se ha acabado, porque el Crack 0 es antes, es como El Padrino, es Robert De Niro, es antes de Brando. Se quedan en Italia más de lo que pensaban, ¿no? Puede ser, porque él coge de la caja, coge dinero, y coge el pasaporte. Ahí es donde acaba. Sí. El otro es el 0. Claro, pero yo siempre tengo la duda, ese personaje femenino que ha estado esperando. Se supone que el Crack 0, después de esta historia amarga, él tiene una escena o algo, una aventura que él le pegan en una pierna o a un hospital con una chica encuentra que es una enfermera que es ella. Y vuelve a empezar una historia con una mujer, ¿no? Pero bueno, aunque sigue rodeado de sus amigos y va a seguir, pero aquí el Crack ya se va, Merino se queda, él se va, coge un avión y yo no sé, con aquella interpretación de Bach, que es muy bonita, con el saxo y eso, no se sabe qué va a ocurrir, si se queda, si vuelve, ahí se queda abierto. Por eso yo quería hacer otro Crack, no el Crack 3, luego me di cuenta, le dije, vamos a hacerlo de antes. Vamos a hacerlo antes. Vamos a unirlo. Esa primera escena, José. A mí eso me parece bien, porque es un buen acierto. Se pueden ver ahora seguidos, pero el 0, el 1 y el 2, ¿no? Pero está perfecta la evolución de los personajes, claro. O sea, ver realmente por qué el personaje de Areta está roto, que no sabes muy bien, dices, ¿por qué esto me está tan hecho polvo? Más allá de lo mal que le vaya a pasar en su trabajo. Lo ha pasado muy mal con una mujer. Que han matado. Con una niña. Claro, luego una niña, luego su amigo, que es decir, cada vez va perdiendo un ser querido. Claro. Entonces, el Crack 0 hay que verlo antes que el 1 y el 2. En el Crack 0 hay que verlo antes del 1 y el 2, porque... O bueno, no, da igual. Pero ahí, claro, tú cuando ves la película del Crack por primera vez, cuando ves para Alfredo Lando por primera vez encarnando a Areta, dices, ¿este hombre por qué está tan fastidiado? Porque está roto, o sea, está roto, desde primera ya está roto desde el principio. Pero eso te ayuda a ver las películas como... rellenando, la manera de participando de ellas. Sí. La manera de que en la que él atesora los momentos con sus amigos y con la mujer que luego encuentra, cobran muchísimo más valor. Claro. Es un hombre luchando contra su propia tristeza. Pero con Carmen son los únicos momentos buenos que tiene él en su vida. Realmente. Que hay libros enteros para llegar a una cosa muy sencilla que dice... El personaje cuando le dice, ¿usted cree en la felicidad? Sí. Dice que yo creo que hay buenos momentos. De ahí no paso. Y de ahí no paso, sí. Pues eso es lo que empieza a decir mucha gente, que eso es la felicidad. Es lo que él tiene con Carmen. Esto lo escribe, de luego. Que eso es lo que tiene con Carmen cuando va a la barbería con Rocky. Son pequeños momentos, pequeños oasis que tiene Areta, pero el resto de su vida es una vida un poco gris. El cliente de la segunda película, una de las frases que le suelta a Areta es ¿cree usted en la felicidad? Porque es muy un poco redicho el personaje, ¿no? Y le dice, ¿cree usted en la felicidad? Yo creo que ese es el tema. No se puede hablar mejor que Rafael de Penagos. Se puede tener mejor dicción. Y él dice, y esa persona tal, hasta que él se da cuenta de que es su amigo, que es una historia. Pero al principio tú crees que él tal, y él pero Areta ni se altera. No tiene ninguna importancia, claro. Pues vamos pero que en esos años a lo mejor podías haber dicho, no, que se altere el personaje. Pero Areta es como... Es plano con eso. Sí, a mí me encantan los diálogos y lo apegados que están al lenguaje de la calle. Sí. Cómo utilizan... Yo no sabía que... Nadie sabía que era niña. Esas expresiones... Sí. Bueno, el moro... Son, el hombre del año del 83. El hombre del año del 83. Las expresiones son sensacionales. OK McKay. Yo creo que la primera vez que decir una película. Yo lo he oído, pero hacía mucho que no lo veía. Las expresiones son auténticas. Son diálogos de verdad. No ves a personajes de verdad. Claro, y se podían meter mucho más de esa época. ¿Qué nivel, Maribel? Claro, pero tú te das cuenta que eso es una forma de dialogar que te lo permite el género donde estás. El abuelo no puedes hacer eso. No, claro. Pero ¿cómo es el abuelo? Aquí te pones más licencia, claro. Pero el abuelo hay un tipo de diálogos que no son tampoco de Galdós y que son estupendos. Cuando ella está decepcionada con el ministro al principio y le dice, brinda, dice, por los amores eternos, por lo poquito que duran. Joder, ese es un diálogo para una película como El abuelo, no para una película como este, ¿no? O cuando le dice, a mí me va a hablar usted de soledad, señor Conde, que voy por el tercer perro enterrado. Claro, eso no está en Galdós. Pero entonces, tú cuando haces un guión, unas veces te sale más fácil. En las Verdes Praderas tardamos mes y medio, pero El abuelo 6 meses. Claro, depende. Porque, claro, una adaptación es más complicado. Sí, no, pero porque todo lo que tienes que meter nuevo no puede dejar de sonar a Galdós, aunque no es de Galdós. Claro, cuando le dice eso de...
Shakespeare, ¿no? Que le están hablando, dice, la duda, tú lo has dicho, la duda, lo que sabía en inglés. Pues eso puede ser diálogo de Galdós, pero no es de Galdós, que lo dice. Entre mis pocos conocimientos está lo de la lengua, to be or not to be, esa es la cosa. Original traducción, pero esa es la cosa. Eso no está en Galdós, pero sí te suena a Galdós. La escena cuando entra este hombre y los pone a parir a todos, hijos de mis cocineras, o no sé qué, todo eso no está. Pero me refiero a lo del trabajo de guión, que no todas las películas se pueden dialogar igual, sino que tienes que hacer un esfuerzo. Estás en cine negro, tienes que dialogar de una manera distinta, como son los personajes. Estás en una comedia romántica, estás en una asignatura pendiente, las veres praderas. Es complicado, por eso el guión es el 70% de una película, cosa que no quiere decir los directores, que es el enemigo, ¿no? Desde que Godard y compañía crean el Filde con la Nouvelle Vague, la nueva ola, los autores todos son ya guionistas y directores. En tu película, José, siempre sueles montar, ¿no? Estás en el montaje. Desde el primer día. Es que hay directores que es importante, o sea, igual que un mal guión te puede arruinar una película, un mal montaje también te puede arruinar una película. Ya te digo que es clave el rodaje por orden de importancia. El guión, rodajes, si no hay guión no hay rodaje. Montaje, si no ha habido guión y no hay rodaje, no hay montaje. Sí. Pero el montaje es volver a escribir la película. No con palabras, sino con planos. Ya lo tienes, los diálogos. Vuelves a hacerla de otra manera. El primer corto que yo hice al fútbol fue el primer corto que hizo Miguel Sinde, que era ayudante de montaje. Entonces, desde ese día hasta lo último, yo no soy, él mismo lo dice, soy un obseso del montaje. La mayoría de los directores no van al montaje, le dicen, como decía yo, pues no le pongan mucha música. Yo estoy las mismas horas que puede estar el equipo de montaje, el montador, estoy yo o más. Siempre, siempre. Tanto es así que cuando se jubiló Miguel Sinde, yo dije, pero ¿para qué voy a llamar a otro y explicarle mi manera la hago yo? Y anda que empecé con una buena, que era Tío Vivo. Tío Vivo, que es una película de largo recorrido, complicada, ahí empecé a montar. Y últimamente ya montas más fácil porque montas con el Avid, ¿no? Ya es más fácil montar. Pero yo siempre he tenido la idea de que el montaje es clave, ese plano hay que hacerlo así, cambias esto, empiezas de otra manera. Incluso en algunas películas que he producido, a Jiménez Rico, a Sinde, yo le orientaba bastante, aunque, oye, no, ¿por qué no pones esta parte aquí y esto lo trasladas? ¿Tú siempre decides los cortes de las películas o te dejas aconsejar un poco? No, siempre, hombre, si te dan un buen consejo lo coges, claro, como todo. ¿Y en el Crack y en el Crack 2 hubo mucho corte, crees tú, o recuerdas? No, al final las películas empiezas a montar con 2 horas y media y se quedan en 2 horas. Está igual, el Crack 0 más o menos igual, pero la línea a seguir la tienes clara. ¿Y se ha quedado algo que todavía lamentes en la mesa de montaje? No, normalmente no te arrepientes, ¿no? Ya, como te gusta es así. Aparte es mejor que cortes que no cortes, ¿no? Hay que hacer un poco lo que dice Kubrick, ¿no? No busques en montaje el plano que no has rodado. Aquí vendría bien, ya, pero no lo has hecho. Normalmente el montaje es un misterio también, sale en algo y luego cuando metes la música, aquello a veces sube de una manera como no pensabas que iba a subir. Hombre, yo creo que en el Crack y en el Crack 2 es súper importante la música de Jesús Gluck. No, me acuerdo. Yo creo que sí, el Crack sin la música de Jesús Gluck, yo creo que sería otra película completamente distinta. Claro, por eso no quise utilizar otra en el Crack 0. Sí. Porque era la atmósfera de los cracks. Sareta. Gluck es Sareta también. Entonces, imagínate la fuerza cuando la veíamos sin la música. Entonces empieza la otra y te dice, habla de pares sí, funde en negro. Y entonces ya hemos puesto la música de él fumando, los actores, no sé qué, y entra ya montaje, la Gran Vía. Joder, cuando le metes sonido es impresionante. Otra cosa que hay que comentar son las partidas de mus. Claro, el mus, las partidas de mus son auténticas de nuevo. Y son difíciles de rodar también. Bueno, pero no muy difíciles. ¿Y alguna vez pensaste antes de hacerlo, de rodarlo,
¿no me estaré pasando de la raya al volar a la niña? Sí. No, porque esa era la historia. Eso hasta Tarantino recuerda esa escena. Ya lo hemos comentado contigo, que Tarantino se acuerda de esa escena. Cuando ya sabemos que hemos comentado lo de Tarantino. Pero bueno, y Tarantino recuerda esa escena como una escena que a él la impactó y todavía la recuerda. Cuando, ¿has visto el Crack? Sí, claro. ¿Cómo olvidarse de la escena en la que matan a la niña de esa manera? Es como que sea un tío como a Tarantino, fíjate. La has dejado ahí. Pero claro, ahí es un primer crack, ¿no? Digamos, que hace Areta, ¿no? Ese gran crack que hace, digamos, ese punto de inflexión que es la muerte de la niña. Eso se llama el crack. Claro, ¿no? por eso digo, son la ruptura, ¿no? Y una gran ruptura en el crack, por supuesto, y para Areta es la mayor. Y luego en la 2 es el Moro. En Argentina cambian el título, porque claro, el crack es un futbolista, yo también lo sabía, entonces no se puede poner ahí, ¿no? Pero bueno, estaba previsto, ¿no? Anda que no tuvimos cuidado con la voladura, con todos los efectos, el lugar donde estábamos, que no había nada al lado, ¿no? Porque no hubiera ningún tipo. Nosotros estábamos, como te digo, ligeramente cerca, estábamos frontal, porque el de efectos nos había dicho, el problema sería a los lados, la extensión. Entonces, cuidar los coches que estaban aparcados. El nuestro no, el nuestro se iba afuera, claro. No, desde luego no ahorró, ¿eh? Destrozado el coche. Elegimos un coche. Pepinazo, sí, joder. Claro, y con todo lo que traigo lo pongo, porque es un buen... Fue tremendo, y claro, es una obsesión para él. Claro. Oye, una última pregunta, José. En la primera escena del crack, ¿recuerdas dónde era más o menos? ¿O tienes el planning de rodaje y tal? Sí, es en la carretera de Valencia. La carretera de Valencia. A3. Tú dices el que punto exacto. Porque hay muchísima gente que pregunta dónde estás. Subes a la derecha. Pero ¿sabes el punto exacto así más o menos? Bueno, si lo viera, más o menos. Había como el bar de carretera típico al lado de la gasolinera, estaba todo. Era el mundo de la gasolinera. ¿Y qué hay ahora ahí? ¿Has pasado hace poco por ahí? ¿Sabes qué hay o no? Fue a vernos esa noche, fue el primer día de rodaje, primera noche de rodaje, Sinde, me acuerdo, José María González Sinde, cuando estábamos haciendo la panorámica del coche. Y no, es muy cine negro una gasolinera, ¿no? Tiene mucho que ver Hopper, un sitio solitario. Esos tíos vacíos, las gasolineras, todo eso, y al lado un bar de tapa de camino también. O sea, que el arranque era un poco un cuadro de Hopper. Muy cine negro y muy cuadro de Hopper, pero luego el bar no puede ser más español. Y García, y la radio. García, y las viviendas en el suelo. Eso era español. Él no lleva gabardina como Bogart, lleva una española. Y no juegan al póker, juegan al bus, todo eso son los cambios. Jugando el plato combinado número 7, o lo que sea. A 2,30. Y vamos a terminar porque no va a haber Crash 4. Sí, tenemos que dejarlo porque además ya tú tienes fútbol de radio ahora, no te da tiempo ni a comer casi. Se nos ha hecho tardísimo. No me da tiempo. Tú ibas a entrar un ratito y al final, fíjate, yo creo que una hora casi. Pero sabíamos que iba a pasar así. Lo vais a fraccionar un poco, ¿no? Lo vamos a meter del tirón. Aquí no va a haber montaje ni nada. Va a entrar según está. Y yo creo que ya nos podemos despedir, podemos dejar aquí. Sí, pero tenemos que mencionar a los que hacen posible este invento, que es Flixolé. Hemos hablado porque estas películas están en Flixolé. Ahora, he hecho una entrevista hace poco. Claro, la he visto. Pues en Flixolé están estas dos películas, por eso hemos hablado del Crack 1 y el Crack 2, están las dos en Flixolé. También hemos hablado del Crack 0, por supuesto, la mejor plataforma de cine en español y en español, 3,99 al mes. 14 días de y prueba. 14 días de prueba. Ahí lo tenéis. Quería daros las gracias, ahora, en serio. Hombre, no, gracias a ti. Por esto, y en nombre de toda la gente que estuvimos en el Crack, ¿no? Si lo hubieran sabido, que no es que sea ningún acontecimiento, pero hombre, que con el paso del tiempo, que las tres películas se hayan convertido un poco en en una trilogía para los cinéfilos, y daros las gracias, porque eso es estupendo, y daros las gracias en nombre de Alfredo y de todos los que estuvieron presentes en los tres Cracks. Es una pena hasta que Javier Muñoz, con el que compartí la escritura del guión del Crack 0, no pudiera estar, porque era muy buen guionista, como lo era Horacio, ¿no? Y llega la sensación esa de que llegas a conocer a una persona cuando colaboras con él,
que si ha pasado mala noche su hijo, que si tiene problemas, joder, claro. Tienes una sensación de intimidad que lo da el cine a través de la escritura, ¿no? Y después de con Horacio 30 años escribiendo juntos, imagínate, ¿no? Ya, le dices, oye, he pensado en no sé qué, ya le ves la cara y dice, olvídate, no te gusta. ya sé que no te gusta. Soy como un matrimonio. Pero es verdad, y ya terminamos, esa anécdota que es cierta, que escribiendo sesión continua en Rosales, en uno de los terrazas que había en Rosales en invierno, y había una persona detrás de nosotros y tal, y no nos dimos cuenta, pero con una sencillez enorme, yo le dije eso, oye, lo mejor es cargarse al ministro, déjate de historia, yo llevaba barba y él también un tipo de... ¿Tú crees? Yo creo que sí. No hay otra solución, no podríamos, no, liquidarlo, vamos a ver. Y esa cosa que te das cuenta, pero no intuyes, hasta el tipo que pidió como la nota inmediatamente. Sí, me liquida y se fue y dejó media cerveza y yo le dije, joder. Coño, estaba yo pensar que estábamos hablando de cargar los ministros, ¿verdad? Y lo metimos en el guión. Sí. Y lo metimos en el guión. Cuando ellos dos están trabajando, metimos eso. Oye, hay que cargarse al ministro. Porque están haciendo el guión de la chica. Pues eso que iba bien. Eso que era creíble, vamos. Claro. El diálogo era creíble. Muchas escenas de esas son reales, ¿no? Y bueno, y nada más que daros las gracias. No, gracias a ti. Gracias. Germán Areta es eterno. Claro, sí, al final se convierte en un personaje de culto que ya has visto que 40 años después las nuevas generaciones van descubriendo las películas del crack. Mira. Esta foto. Esta es la foto de... Landa creándose en Areta, ¿no? Patio de operaciones de Banesto. Sí. Está hecha esta foto. Le dije yo al fotógrafo, justo antes de que entremos, yo le dije, vamos a rodar. Freddy, como yo le llamaba, preparado. Y le dije, espera que yo te diga la foto. Y entonces él vio que estamos rodando. Y yo siempre le digo, tómate la acción. Entonces él esperó y yo le dije al fotógrafo, tírala ahora. Y es Alfredo Landa y es Areta. Sí. Es Alfredo Landa antes de ser Areta. Convirtiéndose en Areta. La manera de coger el cigarro. Entonces, a tamaño natural, la pedí que se le hiciera y no sé, ahora estaba en su casa, en el salón de su casa. Y luego la manera que tiene de disparar, cómo coge. Sí, en el salón de su casa. Sí, la tiene. Estaba puesta. ¿La tiene puesta? En el salón de su casa. Yo se la llevé el día de Nochebuena, el año del crack. La madre lo vio, qué bien. Con esto no vais a tener miedo a atracos. El que entra aquí decía la madre. No, pero la tenía él en el salón. Pero maestro, en vez de como si fuera un cuadro grande, presidía una pared del salón de su casa y quedaba precioso el tipo ahí. Y luego cenábamos, etcétera. Estoy pensando que yo creo que lo que podemos hacer mientras tanto es poner un fundido a negro que salga los créditos como el final de Classics. Sí, y seguimos hablando. Pues venga. Muchísimas gracias. Gracias, Garci. Nos vamos a despedir con Out of Limits de The Markets, que es una canción que sale en el Crack 1 y que también utilizó Tarantino en Pulp Fiction. Ahí lo dejo. Hasta luego, amigos. Hasta la semana que viene. Venga. ¿Te has perdido algo? Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en tu plataforma de podcast favorita. Es Radio Podcast. Tú decides.